Hola, gracias por estar aquí. Mi nombre es Selman Padridín y voy a contarte un poco de mi historia. Nací en la ciudad de Cali en 1988, en una época un poco caótica para Colombia. Mi mamá era abogada. Cuando yo tenía 13 años, tuvimos un caso en contra de un exmiembro de la guerrilla. A causa de eso, nos tocó huir para preservar nuestras vidas. Lo bueno es que llegamos a un país lleno de oportunidades y gracias a mis aptitudes, yo siempre he sido muy buen estudiante, logré sobresalir en mis estudios. Cuando terminé el bachillerato, mi mamá me hizo una pregunta trascendental: ¿y ahora qué vas a hacer? Siendo muy honesto con ustedes, no tenía la más mínima idea. Entré en un caos, por decirlo así, porque me sentía un poco perdido. El caso es que, independientemente de mis estudios, empecé a utilizar el alcohol. Para mí era mi droga de opción preferencial. Quería escapar y huir, de cierta manera, de ese vacío que sentía dentro de mí porque no sabía para dónde iba. Y para colmo de males, también me gustaban mucho las mujeres, estaba obsesionado con el sexo. A la edad de los 15 años en Estados Unidos me diagnostican con escoliosis. Gracias a muchas prácticas muy rigurosas, empecé a hacer wrestling, empecé a hacer fútbol y conocí, o el doctor en ese entonces me mencionó algo del yoga y yo pensé que eso era para mujeres. El caso es que nunca le paré bolas y seguí mi vida como si nada. Cuando entré a la universidad, empecé a buscar diferentes alternativas de cosas que me gustaban. Me gustaba la ciencia y entré a estudiar biología, pero resulta que nada que ver, no hay dinero en esa rama. Después me metí a estudiar odontología y descubrí que estar encima de personas que no cuidan su boca no iba conmigo, mi personalidad. Así que lo descarté por completo. Seguí en la búsqueda y obviamente yo quería dinero, como la gran mayoría de nosotros queremos mucho dinero, entonces empecé a estudiar negocios. El caso es que no sobresalí en ciertas áreas de la universidad en ese ámbito y entonces me enfoqué en macroeconomía, que me fue muy bien, pero no sentía el llamado. En ese momento descubro una rama de negocios que es administración en salud o centros de salud. Me fascinó esa rama porque yo sentía en lo más profundo de mi ser que quería ayudar a las personas. Y qué mejor que ayudar a las personas y generar mucho dinero. El caso es que terminé la carrera y después de eso entré al ejército, al US Army. En el comienzo de mi carrera militar estuve en formación como técnico de laboratorio médico, donde viví un tiempo en Hawái. En ese entonces conocí por primera vez los hongos psicodélicos o los hongos mágicos. Y fue en ese momento donde empezó a cambiar mi perspectiva. Empecé a ver las cosas un poco diferente. Empecé a reconocer que esta realidad era una realidad limitada. Con el transcurso de los años, mis amigos y yo fuimos a un viaje a Santa Marta a conocer la ciudad perdida. Nuestra primera noche paramos en el Tayrona, en un lugar que se llama Cabo San Lucas. En ese momento mis amigos me ofrecieron LSD y fue un momento mágico. Era una noche despejada, las estrellas brillando y sentí que conecté con el cosmos infinito. Después de eso, hicimos el recorrido a la ciudad perdida, donde conectamos con los mamos y con las tradiciones ancestrales. Aprendí de medicina ancestral, aprendí el concepto del poporo, de la madurez del hombre como tal y de la conexión con la tierra. Y cuando llegué a Estados Unidos de vuelta, empecé a cambiar mi forma de percibir mi ser. Hubo un cambio trascendental tan profundo que caí en una depresión porque ya no me sentía identificado con lo que estaba haciendo. Reconocía que era un hombre de paz, de amor, de bienestar y estaba en una organización que promovía la guerra, las armas y la violencia, independientemente de que tenemos el concepto de que íbamos a ser héroes. El caso es que esto me dolió profundamente y recordé
mi dosis o mi toma con la psilocibina la primera vez y empecé a hacer autoindagación. Y a través del tiempo se me fue manifestando que necesitaba educarme y educar a las personas. En una conversación con mi hermano, que es psiquiatra, él me dijo, el futuro está en los niños y por eso debemos cuidarlos. Entonces me enfoqué en tratar de educarme lo mejor posible para poder brindarle herramientas educativas a los niños. Cuando terminé mi carrera militar, entré a la maestría en administración de centros de salud o administración en salud. Y fue en ese momento donde empecé a aprender de herramientas de autoindagación. Una herramienta muy poderosa como la de Myers-Briggs Personality Test, un examen de personalidad, me abrió las puertas a algo completamente desconocido para mí. Era un examen que te preguntaba sobre tus aptitudes, tus actitudes y tus debilidades de una manera o desde un aspecto psicológico. En ese momento empecé a entender un poco más sobre mí y cuál era mi camino. Reconocí que tenía talentos con el habla y debía formarme como tal en estas áreas para poder explotarlas, por decir así, mis dones. Aprendí otras herramientas durante el progreso de mi carrera en la maestría y tenía proyecciones para terminar mi carrera para irme a Kosovo. Pero antes de eso, en el 2018, siguiendo mi indagación con la psilocibina, tuve una muerte del ego, proyección astral. En ese momento, mi alma desencarnó, fui hasta el cosmos, conecté con el Padre Dios en el cielo y sentía una paz y una tranquilidad absoluta. En ese momento yo le dije, Padre, gracias por recibirme, gracias por dejarme estar aquí. Yo quiero quedarme aquí contigo, yo no quiero volver a la tierra, no tengo nada que hacer, acá estoy feliz. Y en ese momento Dios me habla y me dice, hijo, desafortunadamente tu trabajo acaba de empezar. Es hora de volver a casa y de conectar con tus hermanos y hermanas que están despertando para que los puedas orientar en su despertar espiritual. Y eso fue todo lo que me dijo. Cuando volví, estaba un poco confundido, no sabía qué hacer, todavía estaba en, por decirlo así, un concepto autodestructivo, porque para mí mi escapatoria siempre fue el alcohol y las mujeres. Seguía en ese entorno, obviamente ex militar, en la universidad, haciendo mil locuras. El caso es que en el 2019, cuando me graduó, llega el COVID y cancela todas las misiones de voluntariado en el cual me había preparado para ir a servir 2 años. Ese era mi aspiración en ese entonces, de poder ayudar. El caso es que cuando cancelan estas misiones yo me siento un poco desconcertado, desbalanceado, sin saber qué hacer. Y gracias a, a la vida empecé a buscar trabajo. Encontré un trabajo en el Hospital Premier de mi ciudad en ese entonces, Savannah, Georgia. Y empecé a trabajar como administrador, pero me di cuenta al poco tiempo que eso no era para mí. Trabajar en una oficina rodeado de 4 paredes, enfrente de un computador, sentí que había vuelto al ejército. El caso es que por obras del Espíritu Santo me sacaron del trabajo y en ese momento volví otra vez a sentirme supremamente perdido. En ese entonces, buscando diferentes maneras de cómo salir adelante, volví a recordar ese mensaje de
de Dios que me decía, es hora de volver a casa. Entonces necesitaba buscar una estrategia para generar dinero para sostenerme mientras iba para Colombia a hacer la transición. Y fue en ese entonces donde tuve la oportunidad de verdad pensar en diferentes herramientas y estrategias y decidí por abrir un Airbnb. Ya había comprado una propiedad y me puse en la tarea de renovarla. Eso implicaba quitar pisos, demoler muebles, pintar paredes, hacer puntos eléctricos, estar agachado, posiciones incómodas. Y eso despertó el dolor de la escoliosis, de la cual había mencionado hace un rato. El dolor se convirtió tan intenso que no podía dormir y no podía descansar. Entonces me acordé que me habían mencionado que el yoga era muy bueno para el dolor de espalda. Y en ese entonces me inscribí en un estudio de yoga donde empecé a practicarlo constantemente. Pero ojo, obviamente yo tenía intenciones secundarias. Aparte de sentirme bien, quería obviamente estar rodeado de mujeres lindas. Siempre consideré que las mujeres yogis eran las más bonitas. El caso es que seguí practicando yoga y me enamoré por completo. Sentí un alivio espectacular. Mi mejoría se notaba, mi energía se elevó y pude terminar mi proyecto. En el 2023, curiosamente, conocí una persona y me invitó a un retiro espiritual en Santa Marta, de nuevo, esta vez de Kundalini Yoga. Nunca había escuchado el concepto de Kundalini. Y en ese momento fui con un corazón abierto, con la idea de querer ayudar, de ir a despertar de cierta manera mi conciencia para poder ayudar a mis hermanos y hermanas en Colombia. Y fue en ese retiro donde pude plasmar en papel y lápiz mi propósito de vida. En ese momento fue como un aha moment, eureka, lo había encontrado. Y gracias a ese propósito de vida he podido avanzar en mi carrera y sentirme pleno en todo lo que hago, porque no hay día que pase sin sentir la alegría y el entusiasmo de seguir este camino, porque ya tengo una razón de ser. En el 2024 decido vender una de mis propiedades, pago todas mis deudas y quedo en ceros prácticamente, pero tomo la decisión, me vengo para Colombia y curiosamente había indagado en muchos lugares para ser profesor de yoga, no sabía qué tipo de yoga me iba a especializar, pero después de tanta indagación, me dieron la pista de que en Medellín había una formación de Kundalini Yoga. Encajaba perfecto con mi horario, con mi estilo de vida, con todo lo que estaba buscando y le dije sí. En febrero del 2024 comienzo mi formación como profesor de Kundalini Yoga y termino en enero del 2025. Y en febrero del 2025 comienzo un proceso, un entrenamiento de transformación humana y al igual una formación en coaching ontológico como una herramienta para mí. Sabía que necesitaba seguir puliendo mis habilidades y eso me llevó a hoy en día, a lo que estamos haciendo hoy en este presente. Gracias a todas las herramientas que probé, a todos los exámenes de personalidad que tomé, gracias a todo el esfuerzo de indagación, hoy por hoy estoy acá contándoles esta historia porque me siento muy feliz y orgulloso de poder seguir mi camino de propósito para poder ayudarles a ustedes a encontrar el suyo. Y si has llegado hasta aquí en este video, te quiero dar las gracias por escuchar mi historia. Espero que te sirva de motivación y que te ayude a recordar que no estás solo en este camino, porque somos muchos que estamos aquí en este proceso
Y si en algún momento requieres de un apoyo, de alguna ayuda, puedes contar conmigo. Gracias por ser y por estar. Nos vemos en la próxima. Satnam.